Hola a todos y bienvenidos un día más a otro vídeo del canal. Hoy vamos a hablar sobre las expectativas que tiene Estados Unidos en relación a su situación económica y especialmente a la evolución del dólar, que ha cambiado bastante con distintos altibajos desde el inicio de la crisis sanitaria en el 2020. Así que vamos a ver un poco cuál ha sido la evolución hasta ahora y también las proyecciones a futuro y las expectativas que se pueden esperar. En la actualidad, el dólar es la moneda hegemónica por excelencia, pero sin embargo mucha gente no es muy consciente de cuándo empezó esta hegemonía o por qué concretamente es el dólar la moneda de referencia que hay en la actualidad a nivel mundial. Por lo tanto, ¿por qué es el dólar la moneda hegemónica? Pues todo se remonta a hace años cuando se hacía uso del sistema del patrón oro, sobre lo cual ya tenía un vídeo en el que hablábamos de este tema, que os lo dejo por aquí arriba. Pero básicamente este sistema del patrón oro se utilizó hasta la Primera Guerra Mundial. A partir de entonces se abandonó debido a que los países requerían mayores cantidades monetarias, necesitaban más dinero para financiar la reconstrucción de sus países tras la guerra, por lo tanto se abandonó este sistema y entonces se permitió la emisión de billetes que posibilitó a estas economías poder reconstruir sus países, pero que sin embargo también desembocó en una importante inflación. Obviamente este problema de la inflación era muy importante y preocupaba a muchos países, así que al final, durante el periodo de entreguerras, estos países decidieron acordar un nuevo sistema que sería el patrón cambios oro. Este sistema consistía en que la libra, que era una moneda muy importante en la época, se fijaría al oro y el resto de divisas se fijarían a la libra. Sin embargo, esto fue un sistema que duró poco tiempo debido a diversas inestabilidades económicas que tuvieron lugar a nivel global o mundial y especialmente en Reino Unido debido al crack del 29. Por lo tanto, al final los países intentaron acordar un nuevo mecanismo que les permitiese hacer frente a esos problemas, por ejemplo, de inflación que podrían tener lugar, y al final se decidió establecer el sistema de Bretton Woods. Este sistema tenía un funcionamiento muy similar al patrón cambios oro, ya que en este caso sería el dólar el que se fijaría al oro en $35 la onza y el resto de divisas se fijarían al dólar con un tipo de cambio fijo, aunque ajustable. Sin embargo, a pesar de que este sistema de Bretton Woods tenía un funcionamiento teórico muy bueno, en la práctica surgieron distintos problemas y retos a los que tuvo que hacer frente. De este sistema Bretton Woods quiero destacar un periodo concreto que va desde 1948 a 1958 y que se caracteriza por la no convertibilidad de las monedas. En esta época encontramos distintos problemas, como era por un lado, por ejemplo, el bilateralismo, ya que no existía un organismo que fuese capaz de eliminar o disminuir las barreras comerciales. Y esto, junto a la no convertibilidad de las monedas, dificultaba la apertura exterior. También había otros problemas, como era por ejemplo la escasez de dólares, ya que en la primera década del sistema Bretton Woods los países necesitaban grandes cantidades para poder financiar la reconstrucción tras la guerra. Y de ahí surge también el conocido como Plan Marshall, que supuso una gran lluvia de dólares. De esta forma, la libra fue hasta el final de la Segunda Guerra Mundial la moneda prevalente como reserva internacional. Sin embargo, la pérdida de la capacidad productiva del Reino Unido, así como sus deudas y déficits debidos a la guerra, obligaron a realizar devaluaciones en 1949 que le hicieron perder definitivamente la posición dominante. Por tanto, podemos observar cómo la libra pasaba a una posición secundaria, mientras que comenzaba entonces, a partir de 1949, la hegemonía del dólar, con un gran auge a nivel mundial a partir de los años 50. Así que este sistema Bretton Woods abrió paso a que el dólar fuese la moneda hegemónica que es hoy en día, aunque este sistema Bretton Woods también quebró, como la mayoría sabréis, ya que con el paso del tiempo Estados Unidos incurrió en un aumento del gasto público debido, por ejemplo, a la guerra de Vietnam o a programas sociales que llevó a cabo, y todo esto, esta expansión fiscal, dio lugar a un aumento del nivel de precios y por lo tanto a inflación. Para combatir esta inflación se requería de una devaluación que pudiese mejorar un poco la situación económica, pero claro, teniendo en cuenta que el dólar era la moneda que afectaba a muchas otras divisas, pues esta devaluación del dólar se tenía que hacer en consenso con otros países. Por tanto, para que Estados Unidos pudiese hacer esta devaluación de una forma más sencilla, el presidente Nixon declaró la no convertibilidad en 1971 y a partir de ahí comenzó la ruptura del sistema Bretton Woods. Con todo esto podemos entender cómo el dólar ha llegado a tener la importancia que tiene en la actualidad. Sin embargo, mucha gente ahora se pregunta cuánto durará esa hegemonía del dólar. El caso es que resulta curioso cómo Estados Unidos, que es uno de los países que mejor han soportado la crisis del 2020, con una caída del PIB de en torno al 3,5%, en comparación a otros países como España, por ejemplo, que ha tenido una caída del PIB de casi un 11%, pues llama la atención cómo eso contrasta con el importante debilitamiento que ha tenido el dólar en los últimos meses. Pero cabe destacar que la situación no es la misma según los momentos que comparemos, es decir, no es lo mismo comparar la situación actual del dólar en comparación, por ejemplo, a la que tenía en los meses
anteriores a los confinamientos, es decir, diciembre de 2019 o enero de 2020, a la situación actual del dólar con los meses justo en los que comenzaba la crisis sanitaria y los confinamientos en la mayor parte del mundo, como era por ejemplo marzo o abril de 2020. Esto es debido a que en los meses de marzo o abril de 2020 tampoco era una situación normal para el dólar, ya que en esos meses comenzaba a desatarse un poco el pánico sobre la crisis sanitaria, por lo tanto mucha gente acude al dólar como un valor refugio debido a la fortaleza que tiene esta divisa a nivel mundial. Por lo tanto el precio aumentó bastante, pero esto también es algo que se podía haber reflejado por ejemplo en los precios del oro, que también actúa como un activo refugio y por lo tanto en caso de inestabilidades económicas pues tienden a subir. Por tanto, si comparamos la situación actual del dólar con ese aumento o ese pico máximo que se alcanzó en marzo de 2020, pues observaríamos una caída estrepitosa y enorme. Pero sin embargo, si comparamos la situación actual con la situación anterior a los meses de los confinamientos, pues vemos que se ha producido una caída pero algo más moderada. Para que os hagáis una idea, la Fed elabora un índice del dólar que se basa en el tipo de cambio del dólar en relación a una cesta que recoge otras de las divisas más importantes a nivel mundial. Y este índice refleja cómo se ha producido una caída de en torno a un 11% desde la situación actual a la situación que hubo, por ejemplo, en marzo de 2020, donde se alcanzó ese pico máximo del dólar. Pero sin embargo se ha producido simplemente una caída del 5% si comparamos la situación actual con los meses de enero o febrero de 2020. Aunque estas inestabilidades o estas variaciones que ha habido en el dólar puedan impactar, ya que cómo puede ser que una moneda tan importante o tan fuerte a nivel mundial tenga estas variaciones tan fuertes en tan poco tiempo, pues el caso es que el dólar en realidad es una situación excepcional porque, como digo, tiene esa característica de valor refugio, por lo tanto, pues al final se ve muy afectada por los ciclos económicos. Por lo tanto, no es una situación tan extraña porque se trata del dólar concretamente. Si viésemos estas volatilidades en otras monedas importantes como el euro o como el yen, serían unas situaciones más extrañas. Pero bueno, independientemente de todo esto, ¿por qué el dólar ha caído tanto y en tan poco tiempo? Pues en parte precisamente por esto que estamos comentando. Hay personas que, en vista de las expectativas de recuperación económica que hay para muchas economías y países, han ido abandonando paulatinamente el dólar que usaron como valor refugio. Aún así, el dólar también está haciendo frente a nuevos retos. También hay que destacar la información que resalta el Fondo Monetario Internacional, el FMI, que indica cómo los niveles de reservas en dólares han caído a los niveles más bajos que no se veían desde mediados de los años 90. De esta forma, todos los bancos centrales a nivel mundial han disminuido sus reservas en dólares, mientras se han fortalecido otras posiciones como los euros o el yen, y también ha aparecido un incremento importante del yuan chino, que previamente prácticamente era inexistente en estas reservas. Y lógicamente algunos proyectos del gobierno están impactando en otras áreas. Estos proyectos destinados a la recuperación económica o para ayudar a personas más necesitadas o de desempleo, pues también tienen una serie de efectos colaterales que afectan de forma importante. Por ejemplo, el aumento del gasto público destinado a incentivar el consumo ha aumentado también lo que se conoce como déficits gemelos, que son por un lado el déficit fiscal y el déficit por cuenta corriente. Al final, este problema de déficits gemelos, si se une a un periodo prolongado de inflación, sí que puede hacer que perdure más en el tiempo el debilitamiento del dólar, y es algo que podría ocurrir perfectamente, ya que las expectativas de inflación en Estados Unidos son claras. La Fed ha introducido una cantidad de dólares sin precedentes y se ha pasado de un volumen de dólares de unos 15 billones a finales de 2019 a más de 19 billones a finales de 2020. De esta forma observamos ese aumento en la oferta monetaria de dólares y ese impulso en la inflación, pero es que además se han mantenido bajos los tipos de interés, y todo esto hace que a la larga se acabe produciendo una presión a la baja del tipo de cambio del dólar. Actualmente la inflación en Estados Unidos ha escalado hasta el 5%, especialmente por el aumento de los precios de la energía, y supone un máximo histórico que no se veía desde el 2008. Además, también es una inflación que ha superado el nivel objetivo máximo que tenía establecido la Fed en el 2%. Por tanto, con todo esto, ¿será el fin de la hegemonía del dólar? Pues probablemente no, al menos en un periodo de corto o medio plazo es bastante poco probable, ya que el dólar domina la mayoría de las transacciones mundiales, y además, como comentábamos al principio del vídeo, que veíamos cómo la libra había pasado a una segunda posición, ahí observábamos que se debía en parte a distintos problemas que tenía en sí Reino Unido, algo que no está ocurriendo, al menos no de forma tan grave, en Estados Unidos actualmente, ya que, como hemos dicho, también es uno de los países que mejor han llevado la crisis del 2020. Además, el carácter que tiene como valor refugio y por otro lado también al ser una moneda de referencia para las materias primas, todo esto al final le confiere un gran poder.
Aún así, es muy posible que el dólar siga por más tiempo en una posición muy débil si no se atajan estos problemas que hemos comentado. Las estimaciones de la Fed para la inflación en el 2021 se establecen en torno a un 3,5%, superando por tanto las expectativas iniciales que tenía la Fed para dicho año. Por tanto, también han considerado conveniente adelantar las subidas de los tipos de interés que se prevén para finales de 2023. De esta forma, hasta entonces sí que sería posible que las medidas que se aplican actualmente consigan aumentar o fomentar la recuperación de Estados Unidos, pero también por otro lado seguir acelerando la inflación. Y esto es todo por el vídeo de hoy, espero que os haya servido y os haya sido útil, y si os ha gustado, por favor no os olvidéis de darle like y de suscribiros al canal para tener más vídeos como este, y nos vemos en el siguiente vídeo.